Y hoy, Gaby, para hablar acerca de estos temas que a nosotros siempre decimos, tocamos de oído, pero en el bolsillo nos toca a todos, sepas o no sepas de economía, y tiene que ver con el índice inflacionario que tuvimos en el mes de octubre. Todos nos impacta. Ciertamente, cuando nosotros hablamos de inflación, cuando pensamos en ese 6,3%, que en realidad rompe un poco la barrera descendente que venía teniendo la inflación y esta perspectiva del 88% interanual, lo que no podemos dejar de pensar, aun cuando seamos economistas, es toda la gente que queda bajo la línea de pobreza después de este índice. ¿Qué significa el 6,3? Significa un aumento de los precios en ese orden y una devaluación del dinero. Y esto hace que el conjunto de la población se vea afectada. A todos nos rinde menos el salario. Básicamente ese es el primer impacto que tenemos. Sobre todo este último mes se ha visto afectado el tema salud, para aquellos que tienen una empresa privada de prestación de servicios de salud, el tema educación y sobre todo prendas de vestir, ¿sí? Alimentos ha mantenido su nivel de aumento de precios, pero ha logrado controlarse a partir de la implementación del programa Precios Cuidados. ¿Por qué ha logrado un poco el freno este programa si en realidad ya había programas de fijación de precios hace rato? Porque este programa ha logrado acordar con los formadores de precios. Vos te preguntarás por qué. Porque en realidad ustedes han visto que hay un programa que va a estimular a las economías regionales que han tenido problemas con la naturaleza. Hay una zona que ha tenido un problema serio de sequías, que está con un problema serio de sequías, y las zonas como la nuestra, que han tenido la famosa piedra y los famosos eventos de la naturaleza que han impactado fuertemente en las cosechas, que van a impactar. En febrero vamos a ver que tenemos mucho menos cantidad de producción. Y entonces han acordado con estos formadores de precios que para entrar en este tipo de cambio tan beneficioso para ellos, que va a regir entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, tienen que entrar en el programa Precios Cuidados. ¿Qué significa? 1.400 productos que no pueden modificar su precio en los próximos 3 meses y el resto de los productos solo puede ajustarlo el 4%. Bien, esto debe modificar los precios a partir de... ¿Ha generado que esta inflación que acabamos de decir recién del 6,3% en octubre puede llegar a ser producto de justamente esta modificación? En realidad, en parte sí y en parte no. En parte, en algunos sectores como prendas de vestir y salud y educación, es un aumento postergado, que venía postergándose y en algún momento tenía que pasar. O sea, en algún momento tenía que acomodarse el precio interno teniendo en cuenta el tipo de cambio y demás. Bien, respecto a este programa de los famosos precios justos, ¿vos crees que va a servir para que nosotros podamos transitar de manera tranquila, teniendo en cuenta que es el último mes del año y que se hacen diferentes ajustes de precios durante todo el año, pero sabemos que en diciembre la situación social es completamente distinta? Siempre hay turbulencias en cuanto al tema económico-político de nuestro país, estamos acostumbrados que así sea. ¿Esto hace que pueda menguar esto un poco? Considero particularmente que en este caso podría tener un impacto positivo. Porque, primero por esto que yo te estoy contando, porque hay una serie de empresas que van a ajustar porque les conviene este tipo de cambio para exportar. Y segundo, porque también han hecho un acuerdo con los municipios. Y todas las multas, el 25% de lo recaudado en multas va a ir para el municipio que haya hecho la denuncia. Con lo cual también tenés un control más efectivo, porque a todo el mundo le interesa, sobre todo en diciembre, obtener un plus de recursos. Sin duda. Respecto al presupuesto 2023, Gaby, que quedó aprobado, ¿esto es positivo? ¿Es positivo en la medida en la que se esperaba que fueran esos los montos? ¿O qué podemos hablar al respecto de esto? ¿Vos te acordás que yo siempre te digo que la política tiene un alto impacto en la economía? Bueno, el presupuesto 2023 en realidad se aprobó sin la oposición en el Senado, porque la oposición estaba en desacuerdo con el nombramiento de estos senadores al Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces, pero es positivo que se haya aprobado. Lo que pasa que en este revuelto se han aprobado y se han prorrogado las leyes impositivas que tienen que ver con
el impuesto a los cigarrillos, el impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias y un nuevo impuesto que es un plus de 250 pesos que se aplica a los pasajes de avión para el financiamiento de la policía aeroportuaria. ¿Y eso de qué manera nos influye? Y eso nos influye porque, por ejemplo, los pasajes de avión se han encarecido, no los pasajes al extranjero, sino los pasajes internos, aún los de los vuelos de cabotaje más económicos. Segundo, nos influye porque el impuesto al cheque sigue vigente, ¿sí? Llevamos vigente, era un impuesto de emergencia y llevamos una cuantía de años más, 5 años más, ¿tá? Por ejemplo, se ha hecho una exención impositiva para las horas extras de los viáticos, de las horas extras de los camioneros. Entonces, ya empezamos a recortar algunas cosas, mientras que el resto de la planta de trabajadores sigue pagando impuesto a las ganancias de la misma manera. Bien, entonces ¿esto implicaría un déficit fiscal para el año que viene? O sea, que no, está previsto en el presupuesto una fuerte reducción del déficit fiscal. Más o menos se considera que va a ser del 2,5 que tenemos ahora, va a pasar al 1,9%. Es una reducción fuerte del déficit fiscal, sobre todo porque necesita sostener el gasto social. El gasto social es más o menos representa el 70% del presupuesto. Bien. ¿Sí? Es una fuerte inversión en gasto social. Bien, y bueno, por último, volviendo a esto de los precios cuidados que comenzábamos hablando, entonces podremos decir que recién a principios del mes que viene vamos a ver si este impacto realmente que se quiso reflejar con estos 1.400 productos en precios cuidados ayudaron específicamente al índice inflacionario del mes, o no vamos a tener parámetro todavía. Te diría que va a ser fines de diciembre, principios de enero el parámetro, porque además ahora la inflación va a estar fogoneada por el tipo de cambio. Bien. ¿Sí? Esta semana ha habido un aumento del tipo de cambio. El tipo de cambio, el blue, se ha controlado, pero los dos tipos de cambios financieros, que son el MEP y el contado con liqui, han subido, están arriba de los 315 pesos los dos, que es el dólar financiero, sobre todo impulsado por el cambio por el dólar Qatar. Bien. Entonces, tenemos que esperar, hay que ser cautelosos. No sé si Precios Cuidados va a funcionar también, pero si funciona lo vamos a poder ver después del 15 de diciembre. Bien. Gaby, como siempre es un placer recibirte. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias por recibirme.